Dios te bendiga, mi amado amigo que nos escucha en este programa, Un Salmo para ti. Hoy continuamos con el Salmo número 14. El título es Necedad y corrupción del hombre. Verso 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y no es sorpresa que en los días de hoy exista mucha gente diciendo no hay Dios, no existe Dios, siendo que ya está escrito en la palabra, siendo de que en los tiempos de David ya existían personas que negaban la existencia de Dios y que desde aún mucho antes del salmista David seguía existiendo gente que negaba la existencia de Dios. Hoy pareciera que el sinónimo de ciencia es ateísmo, siendo de que muchos de los científicos de los años 1700 a 1800 eran grandes creyentes. Pero este pensamiento ateo, aquí el Señor lo toma como necedad, y no es necedad en cuanto al sentido intelectual, sino al sentido moral, porque eh, son muy inteligentes físicamente y mentalmente, son personas muy inteligentes, pero que moral y espiritualmente niegan, se, se, se empeciman en negar la existencia de un Dios todopoderoso que puede ser entendido desde las cosas que se ven, como dice el libro de Romanos capítulo 1. Más adelante en el verso 2 dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esta es la naturaleza humana en la cual el no buscar a Dios es una desviación. Eh, el no buscar a Dios es un estado corrompido de la persona, del ser humano. Y Dios desea encontrar gente que busque a Dios, que invoque, que clame en la tierra. Como dice el libro de Ezequiel 22:30, dice, y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios anhelaba y anhela encontrar intercesores, oradores, personas que busquen el rostro de Dios, que se humillen delante de Dios, que deseen estar en la presencia de Dios. Y muchas veces lo busca en lugares, en familias, en barrios, en naciones enteras, y no los halla. Pero Dios desea hallarlos. En el verso 4 dice, no tienen discernimiento todos aquellos que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo, como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. El discernimiento es un don que da el Espíritu Santo de Dios, en el cual te muestra lo que es bueno y te muestra lo que es malo. Disciernes por el Espíritu lo que está bien y disciernes lo que está mal. Y Él desea darle estos dones a los que realmente desean su presencia. Luego en el verso 5 dice, ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la congregación de los justos, del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Una vez más el Señor está mostrando que Él será finalmente el Salvador del pobre, del menesteroso, será el Salvador del justo, y que aquel malo, aquel que hace iniquidad, que hace maldad, recibirá el justo pago de sus malas acciones. Dios es Salvador, y en cada palabra y en cada libro de la Biblia siempre encontramos su justicia, y Él exclamando y expresando que Él hará justicia en toda la tierra. Luego en el verso 7 finalizando dice, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Es impresionante e interesante esta revelación en este versículo, porque estamos hablando de que esto lo escribe David, y estamos en el momento más floreciente de la nación de Israel, en la cual no estaban experimentando esclavitud.
pero está diciendo cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Así que se estaba profetizando el tiempo de esclavitud que iban a vivir la nación de Israel, que vivieron unos 400 años después de David, que vivieron después en los tiempos con Roma, los tiempos antes de eso, en los tiempos con Grecia y los tiempos con los medopersas, pero que empezó a tener ya esto su final en nuestra generación, el 14 de mayo de 1948, en el cual el pueblo de Israel fue devuelto de todas las naciones donde estaba dispersa y se establecieron allí en Jerusalén, en Canaán, en la tierra que Dios les prometió desde la fundación del mundo. Gloria al Señor. Ahí dice, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. De Sión salió la salvación de Israel y la salvación del mundo. Y es Jesucristo. Él es la salvación del mundo entero. Él es la salvación de todas las naciones. Para todos aquellos que se acogen a Él. A todos los que creen en Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas, como el perdonador de sus pecados, Él vendrá diligentemente a restaurar sus vidas y a derramar su Santo Espíritu. Pero es necesario que se crea en Él. Esta es una exclamación que es una profecía también. Oh, si de Sión saliera la salvación de Israel, y ciertamente salió. Unos 1000 años después, entre David y Jesucristo, llegó la salvación al mundo entero, no solamente a Israel. Dios te bendiga, mi amado amigo. Esto es un salmo para ti.